Damos gracias a Dios, hermanos, que nos permite nuevamente tomar la palabra del Señor para reflexionar en ella. Y sobre todo en algo que nosotros deseamos siempre recibir. Cuando ya no, las cosas no están a nuestro alcance, deseamos un milagro de Dios en nuestras vidas. Pero para que suceda un milagro de Dios en nuestras vidas, es necesario que el arroyo se seque, para que nosotros podamos buscar obedecer a Dios y dirigirnos más hacia Él en obediencia a las indicaciones que Él nos da. Ya mucha gente ha dejado de creer en los milagros porque piensan que eso solamente sucedió en aquellos tiempos, en aquellas épocas, pero en nuestras épocas ya no. Para eso tenemos esto, tenemos lo otro y tenemos aquello. Y entonces cuando ya agotan todas sus posibilidades, entonces pues ya tratan de buscar ese milagro del Señor. Tal vez tú estés esperando un milagro en tu vida. Tal vez tu arroyo está seco, ya no hay donde tomar y necesitas un milagro. Y en esta mañana quiero compartir algunas cosas, algunas enseñanzas en cuanto cómo nosotros podemos recibir nuestro milagro. Cómo recibir nuestro milagro. Por eso hoy hemos titulado esta reflexión, este mensaje, Recibiendo tu milagro. Allá en 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 8 y versículo 9, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vamos a orar, hermanos. Padre, nuevamente queremos ponernos en tus preciosas manos para reflexionar en tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tu palabra es fiel y tú eres fiel a través de ella. Y tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Y sigues obrando con poder, tanto como lo hiciste en aquellas épocas, en aquellos tiempos bíblicos. Así, Padre, lo haces en este tiempo. Pero tú quieres que nosotros manifestemos esa fe en ti, que dependamos totalmente de ti. Por ello rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos conduzca hacia ti a través de tu palabra y nos ayude a confiar más en ti para recibir de ti aquello que tú has preparado para nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una de las cosas, hermanos, que puedes recordar es que la fuente de los milagros siempre es inesperado. La fuente de los milagros siempre va a ser inesperado. Cuando muchas veces agotas todos tus recursos, agotas todas tus fuentes, la fuente de los milagros va a ser inesperado. No esperabas que sucediera de esa manera. No esperabas que se diera de esa manera. No esperabas que Dios actuara de esa manera. ¿Quién esperaría de una viuda pobre que pudiera sostener, alimentar al profeta Elías, suplir las necesidades del profeta Elías? ¿Quién esperaría que una viuda pobre lo pudiera hacer? Yo me imagino, especulando un poco, que batalló el profeta diciendo: bueno, tú me dices que yo vaya de un lugar a otro, que yo salga de Sarepta, el arroyo de donde él estaba, que se había secado, de Kerit, y vaya a Sarepta, en el cual voy a encontrarme con una viuda, y es una viuda pobre, y ella me va a sustentar. ¿Qué pensaría? ¿Quién pensaría que una viuda pobre pudiera defender al profeta? ¿Por qué Dios actúa así? ¿Por qué Dios no actúa directamente en la vida de las personas y hace su milagro? Simplemente, hermanos, es
para que nosotros podamos reconocer el poder de Dios actuando en la vida de nosotros como seres humanos y nosotros poderle darle la gloria a Él. Es para que nosotros pudiésemos reconocer que todo proviene de Dios y nada de lo que nosotros tenemos ha sido solamente por nuestras propias fuerzas. No proviene nada de nosotros. La vida es un regalo de Dios. La vida que cada uno de nosotros tenemos es un regalo que Dios nos ha dado. Pero nuestros pensamientos divagan mucho y pensamos que nosotros podemos adquirir aquellas cosas que nos son imposibles. Allí en Isaías capítulo 55, versículo 8 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Nosotros esperamos que Dios obre de esta forma, de esta manera. Y muchas veces pedimos específicamente diciendo, quiero que sea así, así y así. Y ese es el pensamiento humano, es el deseo humano. Pero Dios obra de diferente forma, conforme a su voluntad. La manera de obrar de Dios, hermanos, no es la manera en la cual tú estás pensando. Cuando Dios quiere suplir alguna necesidad de nuestras vidas, no es como tú estás pensando que lo hará. La forma en que Dios actúa, la mayoría de las veces es ilógico a nuestra mente. Nuestra mente no lo puede comprender por qué Dios no obró de esta forma si era tan sencillo como nosotros lo estábamos pensando. Y Dios lo hace más difícil y decimos, ¿por qué Dios obra de esa forma? El camino para un milagro, la mayor parte de las veces, es en un escenario incómodo. Y la fuente es de una manera inesperada. No siempre se va a dar un milagro en tu comodidad. Por eso Dios saca a Elías de Querib y le dice, trasládate a Sarepta. Sarepta, dijimos el domingo pasado, que en ese trayecto él estaba corriendo de riesgo de que lo mataran porque le habían puesto precio a su cabeza. Él tiene que correr el riesgo, es un escenario incómodo, estar cuidándose para que no lo vayan a matar. Pero después llega y se encuentra, conforme a la palabra de Dios, a una viuda pobre que no tenía los recursos para hospedarlo, no tenía los recursos para sostenerlo, pero Dios está obrando en la vida de él y en la vida de ella. Entonces, ¿qué hacer cuando estamos en ese proceso? Solamente debes de confiar en Dios, teniendo fe en Él. Aunque la indicación de Dios para tu vida, lógicamente en tu pensamiento, no tenga lógica, solamente obedece. Aunque no tenga sentido, solamente obedece y espera en Dios. Dios obra milagros en ese escenario incómodo y de forma inesperada. Y si tú lees la Biblia, vas a encontrar que todos los milagros de Dios lo hace de la misma forma, como si fuese una fórmula que Dios actúa. Cuando aquellos 10 leprosos son limpiados de su lepra, tú puedes ver el escenario que no era nada favorable para ellos. Salir e ir donde estaba Jesús, no les era permitido estar en la ciudad. Entonces era incómodo para ellos y era riesgoso, corrían el riesgo de ser rechazados nuevamente por la gente que no tenía lepra. Tan fácil era para Jesús decirle, sean sanos en este momento, pero Jesús no hace eso. Jesús le dice, ve y presenta tu ofrenda al sacerdote. Ellos se podían haber quejado y haber dicho, pero Señor, no venimos para que nos digas que vayamos a ofrendar o a diezmar en el templo con el sacerdote. Venimos para que tú nos sanes. Pero en la obediencia de estas personas, dice la palabra, que yendo en el camino para hacer la indicación que Jesús les había dado, fueron limpios totalmente. Esos son los escenarios del Señor.
Y puedo señalarles varios de ellos, pero voy a llevar mucho tiempo. Solo tienes que obedecer y esperar en Dios. La fórmula para los milagros siempre es seguir la indicación, la orden de Dios, buscar la promesa de Dios y correr el riesgo. No hay otra forma en el cual Dios obre si no ves estas tres partes. Seguir la indicación del Señor, confiar en la promesa de Dios y correr ese riesgo. Y muchas veces, hermanos, nosotros no queremos correr el riesgo. Pero, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10 y versículo 11, vean lo que hace Elías. Él corre riesgo. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que traigas también un bocado de pan en tu mano. En la cultura judía, que habían abrazado muchas veces otras personas que vivían alrededor de ella, en este tipo de región, era imposible negarle agua a un peregrino. Generalmente todas las personas tenían casi la obligación de darles agua. Tal vez no comida, pero agua sí. Y Elías todavía le dice que traigas un bocado de pan en tu mano. ¿No te suena ilógico? Pedirle a una viuda pobre que te dé agua para beber y después pedirle que te dé de comer, cuando realmente no tenía mucho. Lo único que tenía era el sustento de ese día para ella y para su hijo. ¿Por qué Elías lo hace de esta forma? Es simple, porque Dios se lo había ordenado. Cuando Dios le dice, sal y ve, vas a encontrar a una viuda recogiendo leña. Y le vas a decir, siempre Dios habla y nos dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elías solamente estaba obedeciendo lo que Dios le había dicho. Versículo 12 del mismo capítulo de Primero de Reyes, capítulo 17. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No estás incluido tú en el menú del día. Solamente alcanza para mí y para mi hijo. Pero si nos damos cuenta en la lectura, hermanos, encontramos que esta viuda no era judía, porque le está diciendo, vive Jehová tu Dios. No le dice nuestro Dios, sino tu Dios. Pero supongo que había escuchado lo que Dios había hecho a través del profeta Elías. Si aplicamos la lógica, no era posible que esta viuda pobre alimentara al profeta. Aunque ella quisiera, aunque tuviese toda la voluntad del mundo, no le era posible porque no tenía los recursos. Había pasado ya 1 año de sequía, las provisiones que tenían ya se habían agotado, le quedaba el último del día. Ella misma está diciendo, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en la vasija. Y solamente es para mí, para mi hijo. Ya que comamos esto, ya nos dejamos morir de hambre. Esto era una prueba de fe para Elías. Si podía confiar en Dios o en él mismo, pero también era una prueba de fe para esta viuda pobre. Porque ella también está siendo afectada, porque en esa región ya había dañado la sequía a sus vidas.
Tal vez en el primer año de sequía, tal vez estoy especulando, murió su esposo. Entonces, porque estamos hablando de un hijo que está todavía bajo el sostenimiento de su mamá. No era mayor para el cual él podía irse a trabajar fuera y sostener a su mamá. La crisis le estaba afectando tremendamente y todo lo que ellos tenían ya se había gastado. Solo le quedaba la última comida y dejarse morir de hambre. Versículo 13 nos dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Este es un punto crítico en la vida de esta pobre viuda. Lo único que tenía para comer en ese día se lo estaba demandando el profeta, pero al mismo tiempo la estaba animando a confiar en Dios, porque ella sabía que Elías era un profeta de Dios Todopoderoso. Porque le dice después, harás para ti y para tu hijo. Después, harás para ti y para tu hijo. Tienes que confiar en esa palabra. Tú estás diciendo que es lo único que tienes, pero si me lo das primero a mí, después vas a hacer para ti y para tu hijo. Por eso es una profunda prueba de fe. Hazme de comer a mí primero. Y después de esto, hermanos, podemos ver, esto es la indicación de Dios. Después de esto podemos ver el segundo punto, la promesa. Primero tenemos la indicación de Dios y lo segundo es la promesa de Dios. Versículo 14 de Primero de Reyes, capítulo 17, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de tu vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Elías le dice, si tú me das primero a mí, tu harina no escaseará, ni el aceite disminuirá hasta que Jehová haga llover nuevamente sobre la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo Elías? Elías solamente está practicando y platicándole las experiencias, compartiendo su experiencia de fe, de confianza en el Señor. Porque Elías ya había corrido los riesgos al obedecer a Dios cuando le ordenó. Primeramente le ordena, ve a Acab y dile que no va a llover en el transcurso de 3 años y medio por tu pecado, porque estás desobedeciendo a Dios, porque no estás obrando conforme a la voluntad del Señor. Le estás hablando al rey y le estás diciendo, en tu tierra, en tu territorio, no va a llover por 3 años, solamente volverá a llover por mi boca, cuando yo lo diga. ¿Qué esperas? ¿Que el rey te premie, te elogie, que te exalte? Está corriendo el riesgo. Sale de allí. Y Dios le dice, ve a Querit. Y Elías obedeció. Después, Dios ordena a los cuervos a que le lleven su comida, carne y pan, dice la Escritura. Y del arroyo podía tomar agua, no se deshidrataba. Tenía dónde tomar líquidos. Ahora bien, si te das cuenta, Elías no llevó ningún camión de despensa para vivir 1 año en Querit. Él no dice, Señor, me mandas para allá, pero por lo menos provee de unos 100 camellos que tengan suficiente despensa, suficiente comida. No. Confió en Dios y Dios proveyó todo ese año.
Pero Dios no quiere que Elías se acostumbre a ese estilo de vida. Era muy fácil, no hacía nada, no tenía que trabajar. Venían los cuervos y le daban de comer en la mañana, le daban de comer en la tarde. Así que no tenía mayor preocupación, nos acostumbramos a esa comodidad. Entonces se seca el arroyo y Dios le dice que se mueva de allí. Dios proveyó todo ese año, hermanos, hermanas. Pero Dios no quiere que se acostumbre Elías a ese estilo de vida. Así que al secarse el arroyo, Dios le dijo, sal de Kerit y vete a Sarepta. Y lo hizo. Ahora él está compartiendo estas experiencias del poder de Dios en su vida, que Dios obra de forma milagrosa. Y se lo está compartiendo para que también la viuda pueda recibir su milagro. Pero para ello necesita correr los riesgos o el riesgo. Y el riesgo para la viuda era no comer ese día, dárselo al profeta. Era un riesgo. ¿Y qué tal si se lo doy y ya no hay ni para mi hijo siquiera? Pero podemos ver que la viuda pobre lo hizo y recibió el milagro prometido. Primero de Reyes 17, 15 y 16 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su hijo muchos días. Ella había pensado comer, eso ya era su última comida, su último día, dejarse morir. Tal vez solamente hubiese aguantado 7 días más sin poder comer algo o beber algo. Pero la palabra nos dice, comió Elías, comió ella y comió su casa. Muchos días. Versículo 16 nos dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cuando obedeces la palabra de Dios, Dios obra milagros, supliendo tu necesidad conforme a la orden que Él te da. Como lo hizo con esta viuda pobre, proveyéndole hasta que llovió. 2 años y medio, la tinaja de harina jamás escaseó. Por 2 años y medio, porque la orden y la promesa de Dios era que hasta que vuelva a llover, y Elías había dicho que en 3 años y medio no iba a llover. Es confirmado allá en el libro de Hebreos, que Elías era un hombre ordinario, común como nosotros, pero oró a Dios y pidió que no lloviese por 3 años, y no llovió por 3 años y medio. Entonces, si ya había pasado 1 año de sequía, le quedaban 2 años y medio, y en 2 años y medio ella seguía sacando harina de la tinaja. Y de la vasija, aceite no se agotó. De tal manera que Elías se quedó a vivir con la viuda. O sea, no agarró la viuda como esposa, no. La viuda lo hospedó y vivió en la misma casa con la viuda y su hijo. La viuda hospedó al profeta todo este tiempo. Ahora bien, les dije lo que significa Kerit. Kerit significa barranca. Un lugar que está bastante estrecho, que es como si fuese un canal, donde era un lugar frío, donde solamente podías recibir el calor del sol cuando el sol estaba en medio, sobre. Pero cuando inclinaba el sol, entonces ya era un lugar oscuro. Y allí estuvo Elías 1 año. Ahora bien, Sarepta significa refinamiento, refinería, refinar. Y tiene mucho que ver en la vida nuestra, así como lo tuvo que ver en la vida de Elías y esta viuda. Dios trató con la fe de Elías, la viuda pobre, y la fe
del hijo de la viuda para refinarla. Y eso es lo que hace con nosotros de igual manera. La refinería, hermanos, es un taller donde se purifica el metal a base de calor y a base de presión. Y Dios obra en nuestras vidas, llevándonos de igual manera a tu Sarepta, en el lugar donde tú estás siendo refinado con una prueba de fe. Y Dios está permitiendo que tú seas refinado para que Dios pueda usar tu vida conforme a sus propósitos. Dios permite que seas refinado para que use tu vida conforme a los propósitos de Él poderosamente, pero nunca para tus propios propósitos. No es para tus propósitos. En cuanto obedeces la indicación de Dios, Él solamente está preparando tu vida, no solamente para ti, sino también para bendecir a otras personas, para suplir la necesidad de otras personas. Porque tanto el que da como el que recibe, Dios le bendice. Si tú eres la persona dadora, Dios te va a bendecir a ti. Si tú eres la persona receptora, Dios te bendice a ti. No todas las viudas de aquella región recibieron un milagro de Dios como esta viuda pobre. Solamente aquella que obedeció a Dios y se atrevió a correr el riesgo confiando en Dios. Las demás no. Ella dio lo poquito y lo único que tenía. Cuando tú tienes necesidad de un milagro, debes darle a Dios lo que más necesitas, como en el caso de de la viuda, de esta viuda pobre. ¿Qué es lo que más necesitaba? ¿Qué es lo que más añoraba esta mujer? El sustento de cada día. Y eso es lo que Dios le pide. Ya no tiene mucho, ya le queda muy poquito, le queda solamente para ese día. Entonces Dios le dice, dámelo. Siempre Dios te va a pedir lo que más necesitas. Si tú quieres que Dios sea generoso contigo, debes ser generoso con Él. No debes ser mezquino, debes ser generoso con Dios. Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4, nos habla de otra viuda, pobre de igual manera, que da todo lo que tenía a Dios. Realmente podemos ver que las condiciones de las viudas en aquellos tiempos no era favorable. Siempre son señaladas como pobres porque no tenían el esposo, quien era el que trabajaba para sostener la vida de su esposa. Cuando moría el esposo, entonces se quedaban desprotegidas y tenían que afrontar muchos problemas. Y a una mujer no le daban trabajo como hoy día. Por eso eran pobres. Versículo 1 de Lucas capítulo 21 al 4 dice, levantando los ojos, está hablando de Jesús, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta pobre viuda pobre, echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Echó todo el sustento que tenía. Amados hermanos y hermanas, Dios nos enseña a ser generosos, porque así es como nosotros demostramos nuestra obediencia a Él. Y le demostramos nuestra fe, le estamos diciendo que estamos creyendo en Él. Dios no necesita nada de ti. Hay algunas personas que
piensan que sin ellos la obra de Dios terminaría. Dios no necesita nada de ti, ni siquiera tu tiempo, ni tus esfuerzos, ni tus sacrificios, ni tu dinero. Cuando Dios te lo pide es porque Él quiere enseñarte a que seas como Él, de generoso, y puedas confiar en Él. Pero también no debes dar porque te sobra. No debes dar de lo que más tienes, sino da de lo que menos tienes, como la viuda de Sarepta. Lo que menos tenía era para comer. Y eso es lo que le pide Dios y eso es lo que ella da. Esta otra viuda de Lucas nos está diciendo que es muy pobre, pero lo que tenía, su sustento, es lo que da. No es lo que le sobra. Eso es una verdadera prueba de fe. Dios prueba nuestra fe. La mayoría de las personas nos quejamos que no nos alcanza el tiempo y expresamos, si yo tuviera tiempo, entonces haría esto, haría aquello. Nos quejamos que no tenemos recursos y entonces expresamos, si yo fuera rico, ofrendaría y diezmaría para la obra de Dios. Hermanos, hermanas, se nos ha enseñado a dar lo que nos sobra. Si me sobra tiempo, voy. Si me sobra dinero, lo doy. Si todavía tengo fuerzas y no estoy muy cansado, lo hago. Pero la Biblia nos enseña que si quieres recibir un milagro, debes dar lo que no tienes. Lo que no tienes para dar, debes darlo. Como esa viuda, solamente tengo esto, es nuestra comida de este día. Y nos vamos a dejar morir después de comerlo. Eso es lo que realmente no tiene para dar, para compartir. Pero es lo que Dios le pide. Debes dar lo que más necesitas. Y tú dices, ¿cómo? Es ilógico. Es fe, con fe, creyendo en Dios. Pero lo mejor, no lo hagas o no lo des para recibir bendición. Nunca lo hagas, nunca lo des para recibir bendición. Por eso yo siempre les digo, corrigiendo uno de los cantos que cuando yo fui pequeño me enseñaron, que decía o dice, la ofrenda del Señor. Si yo doy 1 peso, el Señor me da 2. Siempre estamos pensando en hacer, en dar para recibir. Nunca lo hagas por eso. Hazlo para ser de bendición para otros. Que ese sea tu pensamiento, tu sentir. Lo voy a hacer para ser de bendición a otros. Y yo te digo a través de la palabra que Dios jamás se queda con lo que tú le das. Él siempre, en su tiempo, lo devolverá y con creces. Si eres más generoso con tu tiempo, si eres más generoso con tu dinero, si eres más generoso con tus diezmos, con tus fuerzas, y si eres un dador alegre, Dios te va a bendecir supliendo tus necesidades. Pero primero, hermanos, hermanas, necesitas a Dios en tu vida. Necesitas a Dios en tu vida. Jamás te vas a poder desprender de las cosas si Dios no está en ti. Porque si tienes a Dios, lo tienes todo, dice un predicador. Pero si te falta Dios, te falta todo. Elías tenía a Dios y por 1 año lo alimentan de carne y de pan. Si se te cierra una puerta en el trabajo, Dios va a abrir otra. Solamente sigue el consejo en obediencia de Dios. Segundo,
Debes obedecer a Dios, porque donde Dios te lleva, donde Dios te dirija, Dios va a proveer para ti. Siempre lo hace. Dios provee para ti. Muchas veces desconfiamos de Dios y no hacemos las cosas por desconfianza, porque es lo único que tenemos, porque lo necesitamos. Pero cuando tú obedeces a Dios, Dios siempre es fiel. Y les puedo platicar de varias experiencias de lo que Dios ha hecho en mi vida, no de lo que yo he hecho por Él, sino de lo que Dios ha hecho en mi vida. Donde Dios te dirige, Dios provee. Donde Dios te lleva, Dios se encarga de tus necesidades. Tercero, confía en Dios un día a la vez. No busques estar bien todo el año, toda tu vida. Busca estar bien, un día a la vez. Así como en Alcohólicos Anónimos enseñan de no tomar bebidas alcohólicas durante 24 horas. Y se pasan las 24 horas y cuando pueden ver el otro día, entonces hacen la misma promesa, no tomar alcohol durante 24 horas, un día a la vez. No digas toda esta semana no voy a beber. No le digas al Señor, Señor, provéeme para toda esta semana. Tal vez no llegues a vivir toda la semana, pero vive con intensidad ese día. Dios siempre obra milagros. Y Dios alimentó a Elías milagrosamente por 1 año, pero lo vivía una vez a la vez, un día a la vez. Lo cuarto es que Dios siempre cumple sus promesas de acuerdo a la obediencia, a tu obediencia. Dios siempre cumplirá sus promesas de acuerdo a la obediencia tuya. Allí en Filipenses puedes buscar, en Filipenses capítulo 4, versículo 19, una de las promesas grandiosas de Dios, poderosas de Dios. Nos dice la palabra del Señor: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una promesa de Dios y no es mentira. Es una promesa fiel de Dios para tu vida y debes de confiar en Él un día a la vez. No te preocupes por el día de mañana. Dice la palabra, basta cada día su propio afán. No te mortifiques. ¿Qué comeré mañana? ¿Qué vestiré mañana? Sino piensa en que Dios, que es tu Dios. Por eso dije al principio, necesitas tener a Dios, porque si Dios está contigo, Dios es tu Dios, Él se encargará de suplir lo que te falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y así puedes descansar en Él. Esta es la promesa de Dios. Y Dios no miente. Todo lo que Él promete, Él lo cumple. Dios quiera, hermanos, hermanas, que creamos que tenemos a un Dios de milagros y que busquemos esos milagros en nuestra vida.
y no simplemente querramos dejarnos morir por las necesidades que vienen a nuestra vida. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Oremos. Padre, nuevamente estamos agradecidos a ti. Reconocemos, oh Dios, que muchas veces dudamos de ti, dudamos en tus promesas. Muchas veces, Padre, pensamos que tú vas a actuar como nosotros estamos pensando o como nosotros queremos que tú actúes. Pero podemos ver a través de tu palabra que nuestros pensamientos no son los tuyos, ni tus caminos son los nuestros. Ayúdanos, Padre Celestial, a confiar plenamente en ti y a esperar siempre lo mejor de ti, porque tú, Padre, siempre das lo mejor. Tu palabra nuevamente nos lo recuerda cuando nos dices: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo piden? Sabemos, Dios bendito, que el poder está en ti y es ejecutado conforme a tu voluntad. Y por eso siempre buscaremos tu voluntad en nuestras necesidades. Porque si tú así lo has determinado, lo obtendremos. Si tú así lo has preparado, lo recibiremos. Pero si tú no has obrado para ello, Padre, es porque tienes otros propósitos, o el propósito tuyo se cumplirá en nuestras vidas. Bendice pues a tu iglesia. Permite, Padre Celestial, que siempre podamos experimentar esos milagros que vienen de ti. Donde ya no queda nada, es cuando tú obras. Cuando permites que estemos en un escenario asolado, desértico, es ahí donde clamamos a ti y tú obrarás conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Te lo agradecemos y nos ponemos en tus preciosas manos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.